Em, Soy la coordinadora de la red de géneros, Analía Aguirre. Todos creo que me conocen solamente por correo electrónico y otras personas me conocen personalmente. Para mí es un gusto y la verdad estoy muy contenta que podamos haber logrado esto y que ustedes se convoquen mediante esta vía que finalmente es la que pienso que necesitamos explotar más. Eh, Como saben, en este primer bloque va a estar a cargo de Malena y de Victoria Primante de la UNDAV. Así que básicamente solamente quería presentarlas, pensar, bueno, que espero que sea un encuentro fructífero. Pienso que sí, porque de algún modo esto fue pensado justamente para como una aproximación a todo este tema y para básicamente empezar con la cuestión, porque sabemos que hay gente o instituciones que empiezan realmente de cero. Entonces, esa es la primera idea y también comenzar a partir de un ejemplo como es el de la Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina, bueno, que ellas dos, Malena y Victoria, tienen mucho camino andado y bueno, creo que va a ser muy bueno este primer encuentro. Así que las dejo, Malena y Victoria, les dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Hola. Bueno, arrancamos. Sí, a ver, Ana, lo único que nosotras quisiéramos compartir la pantalla, a ver si se puede. A ver, si nos aguardan un segundito. A ver. Bien, un poco la idea cuando pensamos en esta actividad con Ana, como ella bien dijo, nosotras trabajamos en la Universidad Nacional de Avellaneda y tenemos a cargo la implementación del protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito de la universidad. Así que un poco la idea de esta actividad es poder contar la experiencia de los años que venimos recorriendo en esta tarea, contarles un poco cuáles fueron aquellos impedimentos con los que nos encontramos a la hora de implementar esta herramienta, aquellas cuestiones que nos ayudaron a llevar adelante la tarea cuando recién empezábamos, pensando un poco en aquellas universidades que todavía no han emprendido esa tarea, que están pensando en emprenderlo, que tal vez ni siquiera se lo han planteado todavía. Entendemos que a nivel regional las situaciones son bien distintas, no solo por las particularidades legales y normativas de cada país, sino por las diferencias de cada universidad. Nosotras incluso en Argentina tenemos más de 50 universidades nacionales que estamos nucleadas en una red y hay mucha diferencia entre nosotras mismas, entre nuestras universidades. Digo, diferencias en cuanto a normativas internas, pero también diferencias en cuanto a la población. La cantidad de población que reciben nuestras universidades, el tipo de población que reciben nuestras universidades, digo, zonas geográficas, clases sociales, edades, hay un montón de situaciones que hacen que las poblaciones de nuestras universidades sean bien distintas y eso hace a las situaciones y las particularidades que obviamente abordamos y recibimos desde el equipo puntualmente. Por eso entendemos que esa heterogeneidad y esa diferencia se va a ver sumamente ampliada cuando intentamos trasladar esta experiencia a universidades de otros países. Digo, las diferencias pueden llegar a ser más amplias. Por eso, entender este espacio como un primer acercamiento, como decía Analí, un intercambio de experiencia que pueda enriquecer y que pueda servir a aquellas casas de estudios que están empezando a pensar en la posibilidad de generar sus propias herramientas normativas para poder hacer un abordaje formal de las situaciones de violencia de género dentro de sus casas de estudio.
Sí, lo vamos a ver un poco más adelante. La situación, la realidad es que en Argentina el contexto social y político nos ha acompañado en los últimos años para el desarrollo de este tipo de políticas públicas dentro de las universidades. Y como decía Victoria, hay una heterogeneidad hacia dentro del sistema universitario, incluso dentro de Argentina, que involucra, bueno, esto, el tipo de población, el tamaño de la población que asiste a cada una de nuestras universidades. También los recursos, son políticas públicas que requieren recursos, que se destine dinero para poder llevarlas adelante, pero hay un factor común, que eso creo que sí, es algo que se puede trasladar hacia otras universidades de la región, que por detrás de esto nada se puede hacer si no hay una decisión política de acompañar por parte de las autoridades el desarrollo de estas acciones. Así que, bueno, ahora, como decía Victoria, por lo menos en esta primera sesión, mañana tal vez avanzaremos en cuestiones más específicas, pero hoy quisiéramos contar un poquito cómo es que surge la discusión dentro de la universidad y cuáles fueron las resistencias que encontramos hacia dentro de la institución y cómo algunas pudimos sortear, las otras las hemos sorteado un poco más adelante, y cómo nos fuimos haciendo el camino de la construcción de esta herramienta, que es una herramienta más dentro de lo que son las políticas de género en las universidades. No es la única, bueno, es con la que hoy venimos trabajando, por lo menos hoy con Victoria. Así que... Sí, también contar brevemente como para contextualizar y un poco también a modo de presentación, que nosotras tenemos la modalidad muy incorporada del trabajo colectivo. Digo, esto de que estén los micrófonos silenciados nos resulta un poco como extraño, como ajeno, porque estamos mucho más acostumbradas a exposiciones más dinámicas y con una interlocución más activa. Y esto no escapa a todo el trabajo del que ahora les vamos a hablar, porque todo el trabajo que hicimos es un trabajo conjunto, es un trabajo colectivo, es un trabajo en red. Nunca estuvimos solas en este trabajo. Nosotras a nivel nacional en Argentina tenemos una red que se formalizó en el año 2018, pero que viene trabajando desde muchos años antes con los grupos de mujeres y los colectivos feministas en las distintas universidades que vienen organizándose y abordando la temática y que fueron como generando estos espacios. Nosotras estamos en permanente comunicación con estas personas por teléfono, por redes sociales, por mail. Organizamos reuniones y encuentros cuando podemos, porque las distancias a veces lo dificultan, pero con quienes tenemos más cerca, hemos tenido un trabajo muy cuerpo a cuerpo que a nosotros nos ha servido de apoyo y diría fue fundamental para encarar la tarea de pensar si quieren tener un protocolo y después para ponerlo en marcha, porque cuando pensás en tener una herramienta como esta, es bastante difícil poder representarte todo lo que se viene después, o sea, es todo incertidumbre. Entonces, ahí sí, no sé, ahí apareció un cartelito de que alguien levantó la mano, o sea, esto que decía Victoria, de habilitar el micrófono para que nos consulten, nos interrumpan y hagan las preguntas. Sí, Ana, vos que conocés la plataforma, tal vez nos puedas indicar qué significa que alguien levantó la mano. No, solamente decirles, no, igual no la conozco tanto, no se crean. Acá me acaban de avisar, porque bueno, también es mi primera vez, que si ustedes ven, cada persona puede levantar la mano y puede presionar en una parte que dice levantar la mano y reactivar su micrófono. Lo de apagar los micrófonos es por el ruido, ¿no? Ambiente, para que no se interrumpa la voz de ustedes, pero la persona que quiera puede, repito, la izquierda dice levantar la mano, a la derecha, perdón, levantar la mano, y a la izquierda dice reactivar el micrófono. Sí, es decir, son libres. No sé si nosotras tenemos que hacer algo, pero si no, Ana Rivas, consulte abiertamente. Sí, no, ustedes no tienen que hacer nada, ustedes hablan y solamente les va a aparecer el mensaje que va a decir que alguien levantó la mano o que y
en el momento, supongo, reactiva el micrófono, ¿no? Para que ustedes le cedan la voz, porque si muchas personas levantan la mano, creo que no va a funcionar. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, Ana, no, si querés hacer algún comentario, si no... Cualquier cosa, Junior, que es la persona que se encarga de tecnologías de información, está acá, así que cualquier pregunta, incluso pueden chatear y hacer la pregunta en el chat, por si no quieren interrumpir las personas, digo, que están conectadas, como quieran. Bueno, no, es que nosotras el chat no lo vemos, porque lo tenemos... No sé, Ana, si nos querés avisar si hay alguna pregunta en el chat. ¿Ahí me ves que acabo de escribir? No, nosotras como tenemos la presentación, no podemos ver el chat. Si nos querés avisar... Solo vemos en la pantalla nuestra presentación. Ok, espérate que le pregunto a ver, a Junior, a ver qué. En todo caso, sigan y no sé si alguien ahora tiene algo que decir. Hola. Hola. Hola, mi nombre es Micaela. Sí. Yo soy estudiante de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Acabo de enviarles a través del chat, pero escuché que no podían verlo, Sí. así que quería aclararles que voy a mantener el micrófono apagado por una cuestión de ruido a mi alrededor. En el caso de que tenga alguna duda, voy a activarlo y voy a solicitar permiso para poder hacer la consulta. Si les parece bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Sí, un poco la idea de lo que estaba diciendo era esa, que sepan que es por el ruido ambiente, pero que nos interesa que esto sea un espacio de intercambio, un espacio dinámico, con lo cual, entendiendo las dificultades que por ahí genera el hablar en simultáneo y no estar viéndonos, puede llegar a ser un poco más desordenado, pero intentemos lograrlo más allá de esas dificultades, porque nos parece que es como la forma más rica de compartir estas experiencias y podemos aprovechar el diálogo y hacernos preguntas y que sea más un ida y vuelta, algo más dinámico. ¿Querés hablar de eso? Sí, nosotras, además de la línea del protocolo, trabajamos en el programa transversal de políticas de géneros y diversidades, que depende de la Secretaría de Bienestar Universitario. Una de las líneas de acción del programa es el protocolo, pero también tenemos a cargo las capacitaciones y la formación de la comunidad universitaria de Avellaneda. Y nos gusta siempre trabajar o empezar las capacitaciones con algunos mitos que atraviesan al menos el sistema universitario argentino, y tal vez me animo a decir que en la región puede llegar a suceder lo mismo. Que son los primeros mitos que hay que empezar a desarmar para poder acercarnos a la construcción de este tipo de herramientas. Male, sí. Perdón que te interrumpa. Mirá, acá me dicen que si mueven el mouse, la pantalla se va a cortar y ahí abajo les va a aparecer, denle clic en chat, para que vean todo el chat que va a estar a la derecha. Solo que muevan el mouse para que la pantalla, porque ocupa no sé, o ahí abajo, arriba, a la derecha, en una esquina, aparece el icono para abrir y cerrar la pantalla. A ver, espera. Arriba, en la esquina derecha. Bien a la esquina, chiquitito. A ver, ahí está, ahí lo vemos. Sí, después ahí, la diapositiva. ¿Lo ven ahí? Sí, ahí, bueno, chatear. lo dejamos en chiquito, si no. Listo. Ahora les... Si agrandamos la diapositiva, eso no lo vamos a poder ver. No. Claro. Claro, el tema es, si nosotros ampliamos la diapositiva, no podemos ver el chat. Ana, cualquier cosa después lo mostramos en chiquito y lo reenviamos. Dale. Si no, podemos hacer preguntas al rato. Dale. Dale. Bueno, entonces, el primer mito con las que nosotras trabajamos siempre es la idea de que la violencia de género se restringe estrictamente a la idea de la violencia física, que en tanto y en cuanto no haya un golpe, un empujón o alguna de esas situaciones, no hay violencia, ¿no? Y eso es como el primer mito a desandar, que la violencia se expresa
de otras maneras, y que tal vez la violencia física es la expresión más cruda de este tipo de violencias, pero que la violencia se puede dar de otras maneras, de manera simbólica, de manera psicológica. Nosotras, o sea, lamentablemente para las personas que son de otros países, hacemos mucha referencia a nuestro marco normativo, que estipula y define los tipos de violencia de género con los que nosotras trabajamos en la universidad. Luego les vamos a mostrar un poco cuál es nuestro marco normativo. Pero esta idea de que la violencia son solo los golpes es uno de los primeros mitos que tenemos que empezar a desarmar y desarticular en nuestras comunidades. Un segundo mito es que quienes accedemos a la educación superior no ejercemos ni padecemos violencia por los imaginarios que se construyen alrededor de las mujeres que acceden a la universidad como mujeres autosuficientes y empoderadas, y hombres formados, críticos y bien pensantes, ¿no? Esta idea de que, bueno, la universidad es un ámbito que se encuentra exento de violencias por las personas que la integran. Y eso es otro mito muy difícil de desarticular, pero que es necesario para entender la importancia de estas políticas. En las instituciones de educación superior se ejerce violencia, se padecen violencia, no todas son mujeres autosuficientes y empoderadas, y ciertamente no todos los hombres que integran las comunidades de las instituciones de educación superior son hombres formados, críticos y bien pensantes. Sí, y además me parece que es importante destacar tanto del primer mito como del segundo, que hacen diversos prejuicios, ¿no? En este segundo mito vemos prejuicios de clase, o sea, suponemos que quienes acceden a la educación superior son de clases sociales más pudientes y que la gente con mayores recursos económicos no ejerce violencia, ¿no? Tenemos ahí como dos prejuicios. Primero, que las clases bajas no acceden a la universidad, y segundo, que son las clases bajas quienes ejercen violencia o quienes padecen violencia. Digo, por ahí romper, sobre todo esto, que la cuestión de la violencia atraviesa clases sociales, atraviesa, digo, y en ese sentido la universidad no está exenta de violencia. Y volviendo al mito 1, lo que decía Male, cada país y cada región tendrá su particularidad normativa. Nosotras tenemos la suerte de contar con una ley de apoyo en Argentina bien específica con respecto a la prevención de la violencia de género, que tipifica los tipos de violencia y que, por suerte, da cuenta de que la violencia de género no es solo la violencia física y menciona toda una serie de violencias, como mencionaba Male, la violencia patrimonial y económica, la violencia simbólica, la violencia psicológica. Son todos conceptos en los cuales nos basamos a la hora de implementar el protocolo. Entonces, por ahí también ver detrás de estos mitos cuáles son los prejuicios que se esconden, nos ayuda a empezar a pensar y a problematizar qué es aquello a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Qué es aquello que vamos a tener que desarmar a la hora de encarar esa tarea, porque si yo pienso que la violencia de género solo es la violencia física y no estoy teniendo en cuenta que un chiste con connotación sexista o un comentario desautorizante o descalificante también es un tipo de violencia de género que como tal produce padecimiento y produce malestar. A veces son conductas sistematizadas y sostenidas en el tiempo, frente a las cuales no todas las personas tienen la posibilidad de responder o de defenderse. Digo, si no conceptualizamos y problematizamos eso como un tipo de violencia, también es muy difícil de desarticular, ¿no? De desarmar y poder hacer algo con eso. Entonces, poder contemplar estos mitos y poder vislumbrar cuál es el prejuicio que se esconde detrás de estos mitos, nos empieza a dar como la pauta de hacia dónde tiene que ir dirigida nuestra atención y nuestra intención. Exactamente.
Y en esa línea de los prejuicios y de las ideas preconcebidas, nosotros tenemos muchas veces, se piensa a la universidad como un lugar de avanzada en la elaboración de ideas, en tanto espacio democrático por las prácticas. Y acá nos resulta central poder remarcar que las instituciones son las personas que la componen. Las instituciones son las prácticas que se desarrollan hacia adentro, en este caso, de nuestras aulas, de nuestros pasillos, de nuestras oficinas. La universidad no es aquel edificio en el cual entramos y uno deja de lado su carga y todo lo que le pasa afuera. Exactamente, todos sus prejuicios, sus miedos, sus padecimientos, sus aprendizajes, y automáticamente nos volvemos democráticos y de avanzada. Eso no sucede. Las instituciones de educación superior son instituciones donde hay un montón de prácticas que están naturalizadas, que se entienden justamente y se refuerzan por estos mismos prejuicios, ¿no? Con el lugar muchas veces de elitismo que tienen las universidades. Entonces, poder identificar esos prejuicios, esas ideas preconcebidas, estos mitos, es el primer camino para entender la centralidad de la tarea. Y por último, esto no es estrictamente de la universidad, pero sí nos parece necesario, o por lo menos es el paradigma con el que nosotras trabajamos en Argentina, o acá en Avellaneda, es la idea de que quienes acosan, abusan, son personas enfermas, ¿no? Que los violentos son enfermos, que padecen traumas, que han sido víctimas de violencia tal vez en sus grupos nucleares, y que tienen eso, ¿no? Que están enfermos y que deben ser abordados como tales. Y ahí nos parece central desarticular esta idea de la patologización, ahí está, gracias, de la violencia, porque si caemos en esa idea, corremos el riesgo de creer que a las personas que ejercen violencia se las puede curar con un medicamento, ¿no? O con una charla, y con una pastillita mágica que automáticamente haga que dejen de ejercer violencia. Nosotros en Argentina tenemos una frase que es que no son enfermos quienes ejercen violencia, sino que son hijos sanos del patriarcado. Acá incluso en algún momento algún docente nos ha propuesto la idea de cuando las personas ingresan y se les hacen las evaluaciones psicotécnicas, bueno, a ver si no lo podíamos identificar en esa evaluación, como si la idea de una persona violenta que ejerce violencia de género se pudiese identificar en una evaluación psicológica. Y no, son personas sanas. Por eso es importante desarmar esta idea de la enfermedad, de que la violencia la ejercen solo quienes están enfermos. Sí, con respecto a la frase de la que hablaba Male, no sé si se escuchará, después nos contarán cuando por ahí abramos un poco más al diálogo, si es algo que tal vez tenga su correlato en otros lugares, pero por ahí aclarar que es esto, ¿no? Lo que apunta es a pensar en el patriarcado como un sistema estructural que nos atraviesa culturalmente y que establece pautas, ¿no? Que establece, pautas con respecto a lo que se espera de los roles del varón y de la mujer en una sociedad, de lo que se espera como varones y como mujeres, en cuanto a nuestras formas de ser, de pensar, de sentir, se nos establece cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar, todas esas son patrones conductuales que el sistema nos va imponiendo y nos va guiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser un hijo sano del patriarcado implica haber aprendido a la perfección lo que el sistema pretendía que se aprendiera en cuanto a lo que se esperaba de nuestro rol. Se espera de las mujeres, y sobre todo hablo de varones y mujeres porque
es como históricamente se ha pensado la división de la sociedad, ¿no? Así de forma binaria, diríamos, es bastante más reciente en la historia que se pueda pensar en otras identidades. Históricamente se ha dividido la sociedad en términos de varón y mujer, y siempre se ha asignado, no es el tema que nos convoca acá, ¿no? Esto es mucho más profundo, digo, pero para contextualizar un poco, la cuestión de que se le ha asignado a la mujer el ámbito de lo privado y al varón el ámbito de lo público, a la mujer un rol siempre mucho más pasivo y al varón un rol mucho más activo. Se nos ha dicho cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que manejar. Entonces, en ese sentido, plantear que alguien es un hijo sano del patriarcado es simplemente que ha asumido el rol que esa sociedad le ha asignado. Y digo, con la idea de que sea una persona enferma, digamos, ¿no? Y ahí hay una pregunta que es... Ana, no sé, Ana, si querías... Ana, ¿querías agregar algo? No, quería justamente decir que habían hecho esa pregunta, que si precisamente la violencia de género tendría siempre como sujeto... ¿Cómo? No, que Vicky no yo lee. No leo desde acá, no llego a ver. Pero yo sí. Okay. Entonces, yo estoy de lectora. ¿La podés no leer o te la leo? Ahí si la violencia de género tendrá siempre como sujeto agente al varón. No, nosotros entendemos que las mujeres también reproducimos este sistema con estas reglas. Muchas veces somos nosotras quienes ejercemos violencia. Tal vez mañana podemos contar alguna situación en particular en donde el protocolo se ha aplicado a una mujer que ejercía violencia contra otra mujer, una compañera de cátedra. Entendemos que la violencia no solamente la pueden ejercer varones y mujeres, no solamente varones, sino que también la pueden ejercer mujeres, y nuestro protocolo no estipula que solamente protege a las personas que se identifican como mujeres, sino que también incluye la vivencia de la sexualidad, por lo tanto, tranquilamente podríamos aplicar el protocolo en caso de recibir una denuncia por parte de un varón que ha sido violentado por su elección sexual, por su orientación sexual. El tema ahí para problematizar y para pensar es por qué esas denuncias no llegan, ¿no? Nosotras, la gran mayoría, casi todas las denuncias que hemos recibido a lo largo de estos 2 años son de mujeres, y ahí hay un tema para pensar un poco más en profundidad y colectivo de por qué los varones no se animan a acercarse a estos espacios en caso de haber sufrido violencia. Sí, también 2 cuestiones. Una, que es que en nuestro país la ley que nos sirve a nosotras de apoyo es Ley de Protección Integral hacia las Mujeres contra la Violencia, de protección hacia las mujeres contra la violencia, y digo, también a nivel internacional se habla mucho de violencia contra las mujeres, pero esto tiene un correlato estadístico, o sea, por lo general no se habla de la violencia a la inversa, porque la mayor cantidad de casos se da de varones ejerciendo violencia contra mujeres o disidencias, entonces obviamente que no se niega la existencia de tal situación, solo que por lo general no se conceptualiza de esa manera, más por una cuestión estadística que otra cosa. Nosotras el año pasado hicimos en la universidad un relevamiento de situaciones de violencia de género en el ámbito universitario de Avellaneda, que respondieron todos los claustros, docente, estudiantil, no docente, y graduados y graduadas, y la realidad es que ese relevamiento un poco nos refleja los números que conocemos a nivel nacional, que tienen que ver con que la mayor cantidad de personas que dicen haber sufrido una situación de violencia son mujeres, y a la hora de responder quiénes han sido las personas que ejercieron esa violencia, identifican al varón como agresor o como violento. Entonces, digamos, son esos como los números que sustentan o que justifican esta conceptualización. Sí, como dice Male, es para discutir y para problematizar, pero de ninguna manera entendemos que sea excluyente y que no ocurra a la inversa.
Bueno. Disculpen, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Creo también que el tema de las denuncias de los hombres está relacionado con también cómo lo toma la sociedad y cómo los plantea. Si vos denunciás, sos débil, o comentarios como, no sé, sos maricón y demás. Creo que también está relacionado con todo eso. Además, obviamente, no de la estadística, que es mucho mayor los casos que pasan en mujeres que en hombres. Sí, sí, justamente son estos prejuicios y estos mitos y estas ideas de cómo debería actuar un varón Sí. y esas ideas, ¿no?, de fortaleza. Sí, que también es un tipo de violencia, digo, decirle al varón que no puede llorar o que no puede quejarse y que se la tiene que aguantar porque es varón, también, digo, los roles, los estereotipos de género terminan siendo violentos para todos. Bueno, Sí. ahí, Ana, nos están pidiendo si podemos ampliar la pantalla. En todo caso, te pedimos a vos que nos leas las preguntas o los comentarios. Porque no vamos a ver el chat si ampliamos. ¿Ok? Sí, cuenten con eso. Dale, gracias, Ana. Bueno, y para contextualizar un poco de dónde salen los protocolos de intervención ante situaciones de violencia de género. Ah, ahí lo podemos ver, así que lo dejamos en un costadito. Bueno. Lo vamos a ir corriendo en todo caso. Son una herramienta relativamente nueva. El primer protocolo que nace en Argentina o que es aprobado en una universidad nacional de Argentina es del 2015, así que como para entender la explosión que ha tenido aprobar estas herramientas en los últimos años. Y ahí nosotros hacíamos una pequeña línea de tiempo sobre los primeros protocolos y la situación social que se vive en nuestro país. En el año 2014 es el primer año donde se aprueban protocolos. La Universidad del Comahue, la de La Plata, la de Rosario y la de Córdoba son las primeras 4 universidades que aprueban esta normativa. Muchas de ellas por haber tenido en la comunidad alguna estudiante víctima de femicidio. Generalmente son las situaciones que desencadenaron los primeros, al menos, protocolos. Y coincide con que en el año 2015 se vive la primer gran marcha en Argentina, la famosa marcha del Ni Una Menos, después de una serie de femicidios muy brutales y que han tomado un conocimiento y un espacio en la agenda pública de manera central, y eso ha motorizado una respuesta en las calles por parte de las mujeres de todas las clases sociales, ¿no? Justamente me parece que lo distintivo de esta convocatoria, de la primera marcha del Ni Una Menos, bajo el eslogan de Ni Una Menos, vivas nos queremos, fue una convocatoria muy heterogénea en términos sociales, con las compañeras de los barrios populares, con personas de clase alta, media, universitarios, profesionales. Eso ha sido un poco la raíz de la masividad y lo que ha sustentado, como decía Vicky, y poner sobre la mesa la idea de que la violencia de género no la viven solamente las mujeres de los barrios populares, sino que es algo que nos atraviesa como sociedad en nuestro conjunto. Sí, me parece que un poco también la bisagra que se da en ese 2015, con esa marcha, con un nivel de masividad que no se había visto hasta el momento, tiene que ver con este reconocimiento de la violencia como algo del orden de lo público y no de lo privado, ¿no? Diferenciar lo que es la violencia doméstica, la violencia que ocurre en el ámbito del hogar y que entonces es algo que se tiene que resolver ahí, a diferencia de miles y miles y miles de personas saliendo a la calle exigiéndole al Estado que invierta dinero, que genere políticas que aborden la problemática y que forme profesionales para hacer frente a este problema que cada vez se cobra más vidas en menos tiempo, ¿no? Empezó a haber, como decía Male, un incremento en la cantidad de femicidios que llevó a la gente a la calle a exigirle al Estado que haga algo. Digo, eso me parece que lo relevante de ese hecho
Por eso al principio decíamos como reivindicar la fuerza de lo colectivo, ¿no? Siempre marca un antes y un después, y en este caso lo que hizo fue instalar un tema en la agenda pública, en la agenda del gobierno. O sea, desde ese momento ningún ámbito público pudo hacer oídos sordos al problema de la violencia de género. El problema de la violencia de género llegó para quedarse, se instaló en cada agenda de cada institución y está ahí exigiendo que se haga algo con eso. En ese sentido es importante esa fecha y por eso la marcamos en esa línea temporal. Sí, y esta visibilización del conflicto en términos de agenda pública y de ocupar las calles nos lleva también, nos ha obligado, como decía Vicky, ¿no? que todas las instituciones de la sociedad atraviesen un proceso de reflexión, y la universidad no ha quedado ajena a este proceso, en donde se ha iniciado una instancia de reflexión muy crítica sobre nuestras propias prácticas y de desnaturalización de las prácticas que se dan hacia adentro de la universidad. Efecto de esto, ¿no? Al año siguiente de los primeros protocolos, 2 universidades más, en el año 2015 la Universidad de San Martín y la Universidad de Buenos Aires, la universidad más grande de nuestro país, aprueban los protocolos. En la Universidad de San Martín se aprueba y el impacto, el puntapié para poder empezar a discutir el tema es el asesinato de un estudiante en el campus de la universidad, y no, ahí hay algunos comentarios en el chat sobre, bueno, la violencia es social. A esta estudiante no se la asesina en robo, o en un intento de robo, se la asesina por su condición de mujer. Y por eso nosotros entendemos que hay una violencia, hay múltiples en la sociedad, pero la violencia de género tiene una especificidad, sin negar otros tipos de violencia, pero la violencia de género tiene una especificidad propia y particular, y que amerita entonces que la repensemos, y que repensemos cuáles son las prácticas y cuál es el sustento simbólico y cultural que hace eso posible, ¿no? Y entonces, a partir de esa reflexión podemos empezar a pensar políticas que nos permitan prevenirla y en algún futuro tal vez utópico erradicarla. Para continuar con la línea de tiempo, en el año 2016 los colectivos feministas de múltiples universidades, esto incluye docentes, investigadoras, autoridades muchas veces, y los colectivos estudiantiles, que son de una potencia enorme en nuestro sistema universitario, y trabajadoras no docentes también, conforman esta red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias de manera horizontal, sin ningún tipo de reconocimiento institucional, y se empieza a articular y a trabajar de manera colectiva a partir muchas veces de lo virtual, de una manera, bueno, como decía Vicky, ¿no? Poniendo el trabajo colectivo como faro y como motor. Ahí empieza el intercambio, empiezan a compartirse la idea de los protocolos y las enseñanzas y las experiencias en la sanción de cada uno de estos protocolos, de la actuación, y un poco hacer el diagnóstico de en qué estado estaba cada universidad frente a esta temática. Y la Universidad Nacional de Avellaneda no se queda ajena a esta discusión, sino que toma el guante que está en la agenda pública, que atraviesa nuestra sociedad, nos lo reclaman nuestros colectivos estudiantiles, los colectivos gremiales, tanto de docentes como no docentes, se ponen al hombro y empujan a la institución a discutir y a debatir la sanción de un protocolo interno, porque se empiezan a desnaturalizar y a problematizar las prácticas que se dan hacia adentro de nuestras aulas, hacia adentro de nuestros pasillos y de nuestras oficinas. Y entonces surge el debate durante todo un año. Perdón, me estoy adelantando. En el 2016 se funda el programa, o sea, tiene el reconocimiento institucional, el programa transversal de políticas de géneros y diversidades, y en el 2017 entonces tenemos la sanción de la primera versión del protocolo, que entendemos que como herramientas son absolutamente perfectibles y son una herramienta que necesitan y requieren necesariamente
de la revisión de las prácticas, de una evaluación de estos dispositivos, y bueno, es sancionada en abril del año 2017. No sé si querés, si no, tío. Sí. Bueno. Después hablamos del protocolo puntualmente, me parece. Sí. Y luego de 2 años, esta red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias decide dar un salto en términos de grado de institucionalización, y se reconoce lo que es la RUGE, que es la Red Universitaria de Género, en el Consejo Interuniversitario Nacional. Es el consejo, lo que nosotros le decimos el CIN, es el espacio donde los 52 rectores de las universidades nacionales se reúnen y, bueno, tienen la potestad de crear distintas redes, y hablo de los rectores, dado que de los 51 52 universidades que conforman el CIN, hay solamente 3 mujeres. Entonces, por eso digo, los rectores, digo, para evidenciar en todo caso también la mayoría de población masculina. Entonces, esta red de carácter horizontal decide dar un salto en su grado de institucionalización y se reconoce hacia adentro del CIN. Esto tiene algunas ventajas, también limita, pero lo importante me parece que es destacar que esta red, la primera, lo que nosotros le llamamos la REMO, no se desarticula. Esta red horizontal y primaria continúa funcionando al día de hoy, continúa funcionando con la potencia de las compañeras de todas las universidades, no solamente por quienes son designadas por las autoridades que tienen representación en la RUGE, sino que muchas veces la REMO es nuestra usina de políticas, es de donde se piensan y se diseñan muchas veces las políticas que después son retomadas de manera institucional por la RUGE. Continuamos brevemente con la línea de tiempo, tal vez no tiene que ver con lo que nos ata hoy en día, pero sí, en el año 2018 tuvimos el lamentable asesinato de una estudiante en la universidad, en la provincia de Entre Ríos, Micaela García, que bueno, se dan las casualidades de la vida que ella era hija de una autoridad, de una universidad de dicha provincia, una militante social, militante del feminismo, y fue un asesinato sumamente crudo, y entonces a raíz de esto se motoriza la sanción a nivel nacional de lo que nosotros llamamos Ley Micaela, que tiene como objetivo principal la formación en temáticas de género para todas las personas que componen el Estado en sus 3 poderes. Agrego por ahí un detalle que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando antes en relación a la violencia en el ámbito de lo público y a la incidencia del Estado. El femicida de Micaela García, que no solo la mató, sino que antes la violó, estaba cumpliendo una condena por 2 violaciones anteriores. Él estaba preso y le dieron una libertad condicional, pese a que había informes de expertos que recomendaban lo contrario, es decir, había evaluaciones de profesionales que no recomendaban el permiso de salida, y los jueces decidieron darle la salida de todas maneras, y en una de esas salidas, en ese periodo de libertad condicional, es que esta persona secuestra a Micaela, la viola y la mata. Entonces, un poco también el padre de Micaela García, que es una autoridad de la Universidad Tecnológica Nacional, impulsa este proyecto de ley pensando en la importancia de que quienes son funcionarios y funcionarias estatales, como por ejemplo un juez, tengan una formación obligatoria en temáticas de género, porque son las personas que se encargan de diseñar y de poner en marcha las políticas que deberían protegernos o que deberían cuidarnos. Digo, si
si el juez o la jueza, en este caso era un juez, que está a cargo de tomar ese tipo de decisiones, hubiese tenido otra formación, o al menos así lo entiende el planteo que hace el padre de Micaela, y coincidimos, otro tipo de formación, tal vez hubiese sido otra la decisión que hubiese tomado con respecto al permiso o no de salida de esta persona, y tal vez otro hubiese sido el destino de Micaela. En ese sentido, él plantea como la necesidad de una formación obligatoria en temáticas de género para todos y todos los funcionarios estatales. Sí, y muy poquito tiempo después, este Consejo Interuniversitario Nacional, los mismos rectores deciden adherir a esta ley. Entonces la ley Micaela se empieza a aplicar en las universidades, lo que hace obligatoria la formación en temáticas de género para todas las autoridades y trabajadoras y trabajadores y estudiantes de nuestras universidades. Al día de hoy, bueno, esta diapositiva está desactualizada, son 38 las universidades que tienen protocolos de género, y esto me parece que da cuenta de importancia que tiene esta temática en nuestras sociedades actuales, y que las universidades debemos estar a la altura de los conflictos de las sociedades en las que vivimos, y esta ha sido una de las posibles respuestas que dan las universidades. Entendemos que no es la única, entendemos que sola, como política única, no alcanza. No sé, Ana, si querés. ¿Querías decir? Solamente decirles que acá en el chat están apareciendo como una especie de debates, y sí, quizás cuando terminen esta diapositiva, pienso que puedo como un poco de moderadora, y entonces más o menos puntualizar qué es lo que están discutiendo, solo para que no pase el tema. Y si les parece, ¿terminaron la diapositiva anterior o no? Sí. Aquí en realidad, bueno, igual si alguien quiere hablar, por supuesto, solo nos avisa, pero aquí... Abrir el lugar a la palabra si hay algo de esto que quiere ser conversado o discutido. Bueno, sí. Por mi parte está bien, me parecía bien la idea que tuvieron respecto a hablar sobre lo que se está debatiendo en el chat. Por mí está bien. Podríamos seguir aclarar un segundo lo del chat, así podemos seguir bien con el resto de la presentación. ¿Quieres decir algo de eso? Sí, mira, ¿me hablaste a mí? Sí. No, es que simplemente hubo como más o menos 3 cuestiones. Una, que estaban planteando como la diferencia o el enfrentamiento, diría yo, entre la violencia de género y la violencia social, ¿no? Porque pensando justo en lo que ustedes dijeron al principio, que estamos hablando de regiones diferentes, bueno, ustedes saben que en México, por decir, tenemos una situación especial, que debe ser especial en diferentes países, pero creo que la gente en parte dice, pienso en eso. Entonces también esta cuestión entre decir que de qué manera podrían no diferenciarse tampoco, es lo que vos decías de la especificación, ¿no? De qué manera se especifica y de qué manera influye como granito de arena, pienso yo, poder actuar en la violencia, contra la violencia de género, ¿no? Porque la cuestión está también esto, que por más que la violencia de género no sea todo lo que pasa en la sociedad, obviamente que es cierto, pero por lo menos tratar un tipo de violencia como sería el racismo, me parece que ayuda un montón, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Después, acá Alejandro Gabriel Betancourt preguntó si la libertad de género la considera violencia, ustedes, y finalmente, bueno, hay como una cuestión como de estadísticas que presentan. Y hubo un comentario por ahí que no me acuerdo quién lo hizo, pero que me parece también interesante, que hablan del patriarcado y qué pasaría si fuese un matriarcado, ¿no? Que igual sabemos que estos temas pueden ser temas de tesis, me parece, claro, pero que sí,
que quizás podemos como solo ver cuál es la opinión de ustedes dos, ¿no? En este caso, o qué es lo que ustedes quisieran decir sobre estas cuestiones. Nosotros lo habíamos dejado afuera, pero lo llevamos. Digo, y trato de correr el chat para que se vea. No sé, en todo caso Vicky me acompañará o me corregirá, pero me parece que es importante entender que justamente, ¿no?, esta idea de que la violencia de género tiene una especificidad, que incluso nosotras, o sea, ahora le estamos diciendo violencia de género, pero entendemos que es una violencia machista. Digo, esto ha sido tipificado por una serie, y acá mencionamos en esta diapositiva solo algunas. Digo, ha sido reconocida como un tipo de violencia específica a nivel mundial. Entonces, digo, esto no es una moda de estos últimos 2 años, 3 años, no es el deseo de, y perdón, de unas locas que quieren salir a cazar hombres. Muy lejos está de eso, y pensar de esa manera la violencia de género me parece que no nos pone a la altura de las circunstancias de nuestros tiempos y de las respuestas que esperan nuestras comunidades universitarias. Ahí en el 81 se firma la Convención sobre la Eliminación de todas las violencias de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En el 94 tenemos la Convención Interamericana de Belén do Pará para erradicar la violencia contra la mujer. En el 94 tenemos la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo del Cairo, donde se sientan las bases. Y después tenemos en el 99 el protocolo facultativo de la Convención. Digo, hay una serie, incluso dentro de si nos quisiéramos poner institucionalistas y reconociendo el peso de las instituciones internacionales, la ONU ha reconocido dentro de sus objetivos la erradicación y el desarrollo de políticas para la equidad de las mujeres. Entonces, sí, y ha conceptualizado a la violencia hacia las mujeres como una problemática de salud pública que atenta contra los derechos humanos, la ONU. Entonces, ¿no? Eso, como enmarcar esta discusión, nosotros la habíamos dejado por fuera, entendiendo que tal vez estaba saldada esta discusión, pero bueno, si no, hay un armado legal y hay debates a nivel social que se han dado en los últimos, no 2 años, sino que se vienen dando hace muchos años, que llevan, digo, si no, en el 2015 también, digo, no hubiese sido posible acá en Argentina la marcha del Ni Una Menos. Hay un debate que en todo caso que no ha sido, perdón, estoy leyendo el chat. Es una emergencia no solo nacional, sí, o sea, coincidimos en que la violencia de género no es la única, es la que nos convoca a este taller. Sí, creo que en algún punto, tal vez, no sé si no quedó del todo claro, intentamos marcar de alguna manera que no es que con esto estamos diciendo que no hay otras formas de violencia. La violencia es estructural, la violencia es social, la violencia abarca a toda la sociedad por múltiples factores y de múltiples maneras. Simplemente estamos acá haciendo hincapié en la violencia de género porque creo que lo novedoso justamente es que las instituciones de educación superior nos estemos dando la tarea de pensar en este tipo específico de violencia, de pensar que este tipo específico de violencia afecta a nuestras comunidades, que genera malestar, que puede producir el abandono de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes de nuestras casas de estudio, y que las instituciones de educación superior nos estemos dando el trabajo de pensar herramientas para abordar el problema. Nos parece novedoso, nos parece sumamente complejo, y es por eso que pensamos que sería enriquecedor poder intercambiar experiencias. Digo, no es algo novedoso que la sociedad sea violenta y que haya múltiples formas de la violencia. Sí, es verdad que la violencia de género tiene una especificidad que está presente en nuestras universidades, y que nuestras universidades están preguntando por eso y están queriendo hacer algo con eso, y por eso estamos acá hablando sobre el tema y haciendo hincapié
en esta cuestión, no por querer desconocer lo otro, sino porque no es lo que nos convoca hoy. No sé si quedó alguna duda con respecto a eso. ¿Qué pensás, Analí? Yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que estamos hablando de violencia de género, y de hecho el taller tenía el nombre de violencia de géneros, y siempre creo que hablamos de lo mismo en la red, ¿no? De ampliar esta cuestión, y por supuesto que las mujeres nunca pueden ni deben quedar de lado, no se puede pensar eso, pero pienso que no hay que tener tanta, o sea, creo que este tipo de convocatorias, como dicen ustedes, que llevan a pensar, a reflexionar, también son unas cuestiones que se pueden expandir, ¿no? Que también lo podemos aplicar en otras partes, aunque siempre tengamos la especificidad de lo que estamos hablando es de la violencia de género. Y no sé, creo que quizás podemos dejar, no sé ahora si alguien quiere hablar o presentarse de alguna universidad que quiera comentar algo más fluido que sea con vos. Sí, no sé, ahí Noemí Fuentes propone pensar un pre-taller para discutir tal vez la conceptualización de la violencia de género. Entendemos que tal vez hubiese sido necesario. Nosotros acá estamos pensando las políticas para abordar ese tipo de violencias. Sí, estamos pensando políticas para abordarlas porque ya la tenemos conceptualizada, identificada, problematizada. Sí, también entendemos, digo, en ese sentido, se da mucho en nuestro caso particular y en las experiencias que conocemos, que quienes estamos a cargo de estos espacios, quienes referenciamos estos espacios, también tenemos un compromiso político, ideológico y militante con el tema, entonces tenemos un recorrido, una formación, hay ciertos temas que venimos leyendo y trabajando y pensando y repensando desde hace un tiempo, y entonces hay cuestiones que por ahí damos como por saldadas o por hechas porque las tenemos discutidas, y sí consideramos fundamental que aquellas personas que se propongan encarar la tarea de empezar a pensar y diseñar estas herramientas se den un espacio y un tiempo para teorizar estos conceptos, porque digo, estas discusiones que vemos acá son discusiones históricas, y son discusiones que se dan en todos los ámbitos, y me parece que está bueno profundizarla, no sé si este es el espacio y el momento, me parece buenísimo que surjan estas cuestiones, y creo que quienes vayan a llevar adelante su tarea, está bueno que se metan en esas discusiones y que profundicen y que puedan al respecto. En ese sentido es una recomendación y una invitación. Estoy de acuerdo con ustedes y creo que igual pienso que esta cuestión la podemos ver acá y sí la positiva, porque finalmente pienso que el taller es justamente para universidades que tienen claro qué es la violencia de género, qué es el género, y que realmente ustedes dos fueron convocadas para que les explicaran justo esto, ¿no? ¿Cuál fue la metodología de trabajo que ustedes para lograr un protocolo? Porque la gente que nos escribió, o sea, que le escribió a la red, lo que necesitaba era herramientas para poder generar un protocolo, que la hablamos, discutimos en reuniones previas con ustedes, que no era tan simple, que no era tan fácil redactar un protocolo, entonces es por eso que venía a cuenta cuál es el trayecto, ¿no? Que ustedes tuvieron para lograr finalmente plasmarlo en un papel, ¿no? Que es un documento que hay que respetar y que, bueno, y que también no es tan fácil redactarlo y que hay que repensarlo, y como ustedes dicen bien claro, está toda la cuestión de la ideología política y la cuestión universitaria. Entonces, acá, por ejemplo, pone la convocatoria es poder conocer las buenas prácticas para la prevención y abordaje de violencia de género, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? ¿Qué abordaje tuvieron ustedes? Y a partir de lo que ustedes hicieron, con sus pros y sus contras, o sea, todas las dificultades que tienen y el éxito que tienen o lo bueno que pudo salir, poder compartirlo, ¿no? Esa es la idea. Solamente creo que por el tiempo sería mejor que siguieran con
las diapositivas. ¿Cuánto Si alguien tiempo tiene nos queda, alguna Nani? pregunta. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Hicimos de 12:30 de México, están 20 minutos. Bueno, Tal vez mañana nos podemos, nos vamos a meter más con la letra del protocolo y los detalles, las pautas de aplicación y algunos casos. y algunos casos que podemos exponer. En caso de no llegar, me parece que siempre estamos abiertas a la posibilidad de repensar otro encuentro. Nosotras no tenemos ningún inconveniente en eso. Pero sí, antes de meternos en el detalle del protocolo, algo que ya ha mencionado Victoria antes y que nos resulta sumamente importante es las diapositivas las vamos a compartir. Ay, espera, porque le contesté a alguien, le contestamos a alguien en privado, perdón. Pero sí, las vamos a compartir las diapositivas. Esto de, cuando el protocolo, cuando se requiere la intervención del protocolo es porque alguna situación ya ha sucedido. El protocolo es una política absolutamente reactiva, que no tiene, que debería ser acompañado, y nosotras entendemos que es fundamental el desarrollo de políticas, como decían en el chat antes, las políticas de prevención y sensibilización hacia la comunidad. Si el protocolo no es acompañado por una serie de políticas que sensibilicen y capaciten y difundan las problemáticas y las consecuencias que esta problemática tiene para toda nuestra comunidad, para la comunidad de trabajadoras y trabajadores y de estudiantes, entonces el protocolo nos va a quedar rengo, ¿no? El programa de género, si solo aplicás el protocolo, es incompleta nuestra tarea. Ahí sigo leyendo el chat, por eso me distraigo, pero esta idea de el protocolo es una herramienta estrictamente reactiva que la necesitamos, pero que son diseñados, o por lo menos el espíritu del protocolo es con la idea de que en algún momento sea una herramienta que no sea necesaria utilizar, ¿no? Que lo pensamos con el escenario utópico y nuestro anhelo es que en algún momento los protocolos queden obsoletos porque no son necesario aplicarlos. Los protocolos hoy en nuestro país, en nuestras universidades, y somos conscientes de eso, son una política punitiva de sanción, que son necesarias, pero que entendemos que es fundamental, y quisiera remarcar un montón esta idea de la necesidad de acompañar en la capacitación y sensibilización y difusión de la problemática y de sus consecuencias para nuestras comunidades. Si quieren, arrancamos faltando 15 minutitos, podemos pasar muy por arriba la letra del protocolo, mañana podemos avanzar con las pautas de aplicación. El protocolo nuestro tiene el objetivo de prevenir, atender y sancionar las situaciones de violencia, acá nosotros le llamamos violencia machista, acoso y discriminación por identidad de género y o vivencia de la sexualidad en el ámbito de la universidad. Creo que con este objetivo queda un poco saldada la idea, ¿no?, de si es solo para mujeres o cuáles son las situaciones que nosotras atendemos. Con la idea de poder alcanzar una universidad libre de discriminación y violencia, con un ámbito adecuado, generando, ¿no?, y produciendo institucionalmente este ámbito adecuado para las consultas y las denuncias, y que sea un lugar que también nos permita generar análisis sistemáticos y estadísticas que entendemos son fundamentales para poder desarrollar política pública. Si nosotros no desarrollamos política pública basados en evidencias, no podemos basar nuestro accionar en meras creencias u opiniones. Necesitamos fundamentar el desarrollo de nuestras políticas con datos. Entonces, la importancia del reconocimiento institucional de estos espacios y no como algo que quede por fuera, estrictamente voluntario, sino que establecer los objetivos de esta manera tan concreta y a veces ambiciosa, entendemos que es fundamental.
Los ámbitos de aplicación son tanto las relaciones laborales como las educativas, entre funcionarios, autoridades en todo caso, sino docentes, no docentes y estudiantes. Acá en Argentina nosotros le decimos no docentes al personal, a los trabajadores que son administrativos, que trabajan en las secretarías, no sé cómo le dirán en otros países. Y contempla tanto espacios físicos o virtuales, u otro en el marco de lo laboral o educativo. Y las situaciones que contempla y que abarca el protocolo son las situaciones de acoso, y nosotros ahí la definimos. Nuestras definiciones no son azarosas, sino que están basadas en la normativa nacional, que tipifican al acoso como el comentario reiterado o conducta con connotación sexual, que implica hostigamiento o asedio, y que tenga por fin inducir a toda persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos. Los comportamientos de acciones de violencia psíquica, física, simbólica, económica o sexual, como decíamos antes, y todos los hechos de connotación sexista, que está tipificado como toda conducta, acción, omisión o comentario. Bueno, y ahí se nos cortó la diapositiva, mañana la completamos en todo caso. Pero estas son las situaciones que el protocolo contempla para su accionar. No sé si Vicky querés. Claro, cuando hablamos de los espacios físicos, sí, ahí nosotras estamos avaladas, o sea, el protocolo se ampara en el estatuto. Si pasa algo en la calle también, ¿no? Pero hablamos de espacios físicos o virtuales como para diferenciar esta idea de, bueno, no solamente es lo que pasa en el campus, en el aula, puede suceder en la calle, y también puede suceder en el ámbito virtual. Sí, la realidad es que esa es una discusión que nos estamos dando actualmente, tampoco es que lo tenemos 100% resuelto, sobre todo lo del ámbito virtual, es sumamente novedoso. Sí tenemos resuelto lo del espacio físico en cuanto a todo lo que ocurre en la universidad, en todas sus unidades académicas, porque la universidad tiene varias sedes, o sea que es la universidad y sus alrededores, pero como el protocolo establece que su ámbito de intervención tiene que ver con todas aquellas relaciones que se den en el marco de la universidad. Pensamos en qué pasa con aquellos o aquellas estudiantes que se conocen en el ámbito de la universidad. Bueno, justamente eso que dicen ahí, fuera del campus, pero entre personas de la universidad. Bueno, nosotros entendemos que si dos personas que se conocen en la universidad, por ser estudiantes de la universidad, generan un vínculo y ocurre algo por fuera de la universidad, pero esa relación es a partir de que se conocen y comparten espacio en la universidad, tendríamos algún tipo de incumbencia. La realidad es que eso puntualmente es algo que todavía estamos discutiendo con el área de legales. Por eso es muy importante, sinceramente no pensamos o no contemplamos este detalle tan fino a la hora de la redacción del protocolo, y por eso es tan importante a la hora de redactarlo pensar en todas estas vertientes, ¿no? En todos estos matices, porque la letra del protocolo puede abrirte puertas y puede cerrártelas también. Digo, una herramienta que debería guiarnos para resolver un problema, a veces puede traernos algunas complicaciones, y todo esto no fue contemplado o pensado a la hora de redactarlo. Obviamente que siempre existe la posibilidad de mejorar esa herramienta y de modificarla, pero entendemos que cuanto mejor se piensen y se contemplen estas cuestiones, más ágil va a ser el trabajo después. Específicamente con respecto al ámbito de lo virtual, es algo que ahora estamos discutiendo con otras universidades, estamos discutiendo con el área de asesoría legal de nuestra universidad, porque hay ahí, hay ahí como un gris, ¿no? Sí, en la legislación nacional, por lo menos en Argentina, no tenemos el desarrollo de las tipificaciones, a veces es muy difícil esto, ¿no? La definición, cómo se actúa, cuáles son la capacidad de injerencia que tenés sobre las relaciones virtuales. Como siempre decimos, nuestro gran paraguas son nuestro marco normativo internacional, nacional, y hoy en Argentina es una deuda la actualización de nuestras leyes en estas situaciones. Sí, en ese sentido me parece que es importante destacar, cuando hablábamos del trabajo colectivo previo a la aprobación del protocolo, fue un año entero de reunirnos semanalmente, personas de distintos claustros, a leer protocolos de otras universidades y a leerlos en clave de lo que pasaba en nuestra universidad.
con nuestros estatutos, con nuestros reglamentos, y pensar de qué manera ajustábamos o adaptábamos eso que se había reglamentado en otras universidades a nuestra propia realidad. Me parece que darse ese trabajo es sumamente necesario, primero porque todos los claustros tienen realidades distintas, a veces tienen reglamentos distintos. Acá en nuestra universidad hay un convenio colectivo de trabajo para no docentes, hay uno para docentes, hay un reglamento estudiantil, y si la normativa va a abarcar a toda la comunidad universitaria, tiene que contemplar todas esas reglamentaciones, ¿sí? Y tiene que hacer como dialogar y a la vez coincidir todas esas reglamentaciones. Sí, Yo tengo una pregunta. Sí. Respecto a la universidad y sus alrededores, ¿hay una distancia de un límite? O sea, ¿abarca de la universidad 10 cuadras? No. No está especificado de esa manera. Porque si ponemos un límite de 10 cuadras, ¿qué pasa? ¿Qué haríamos en caso de que pasen en la cuadra número 11? Exactamente. Nosotros no tenemos un límite. No, en ese sentido no tenemos una limitación en términos de, bueno, cuál es el espacio. Nosotros pensamos en las situaciones que abarca, se den en el ámbito virtual o en el espacio físico. Ahí sí nosotros tipificamos sobre qué tipo de situaciones queremos actuar, pero no en qué espacio físico o virtual se dé. Está bien. Gracias. Y ahí una cosita que nos parece importante, esta idea de que los protocolos, así como no pueden ser replicados como un enlatado hacia adentro del propio sistema universitario argentino, las universidades, el sistema es muy heterogéneo en términos de tamaño, recursos, capacidad de población, etcétera, menos aún pueden ser copiados de punta a punta por otras regiones. Hay una necesidad central, como decía Vicky, de repensar estas herramientas situadas en nuestras regiones, en nuestra actualidad, en nuestro momento. Pensar las políticas públicas de manera situada es importante para el éxito. Si no, muy probablemente estén tratando de implementar estrategias para otras realidades y no les sirvan. Entonces, esa tarea de reflexión, de pensar, de repensarse y de autodefinirse, de identificarse, es una herramienta que lleva mucho tiempo, pero que es uno de los primeros pasos, entendemos, para acercarnos a un trabajo lo más exitoso posible, más allá de que, bueno, son perfectibles y tenemos... Sí, además pienso que el hecho de pensar en situaciones y no en espacios nos limita en cuanto a que lo importante es preguntarnos en qué medida lo que está ocurriendo afecta a alguien de la comunidad universitaria y en qué punto nosotros podemos hacer algo para modificar esa situación. En definitiva, lo que nos interesa es que las personas que circulan por la universidad en cualquiera de sus roles puedan hacerlo de forma libre, de forma segura, de forma tranquila, y entonces en tanto y en cuanto la situación que se nos presenta afecte esa libre circulación o ese libre tránsito por la universidad, consideramos que hay algo que nosotras tenemos que hacer con eso. Obviamente cada situación nos presenta particularidades y entonces tenemos que ir ajustando, y en ese sentido es bastante artesanal porque la realidad es que aún haciendo más de 2 años que estamos implementando el protocolo, nunca hemos tenido una situación igual a la anterior, y con cada situación tenemos que diseñar estrategias totalmente distintas, pero sí me parece que tenemos como parámetro o como horizonte o como criterio para si intervenimos o no intervenimos, o le corresponde o no a la universidad intervenir, el hecho de qué pasaría si no interviniéramos, ¿no? O sea, qué pasa con esa persona o con esa situación si nosotras no intervenimos. En tanto y en cuanto la persona se ve afectada en su libre tránsito por la universidad, entendemos que hay algo ahí que tenemos que hacer como institución. Pero bueno, faltando 5 minutos, mañana sí nos quisiéramos meter ya un poco más con nuestro protocolo en concreto, contarles cuáles son los principios rectores, cuáles son los órganos que crea, cuáles son las pautas, los pasos a seguir, cuál es la articulación hacia adentro de nuestra institución, cuáles han sido las dificultades, que en el año 2017, como decíamos, se aprueba, y en el año 2018
se aprueba una modificación, entonces contarle, bueno, cuáles han sido los aprendizajes de nuestro equipo de trabajo que ha llevado a una modificación del protocolo. Así que sí, mañana igual. Sí, la misma hora. Mismo canal, mismo horario, acá estamos desde Argentina, y en todo caso, si queda algo, podemos repensar algún tercer encuentro si es necesario. Sí, tal vez no quedó mucho tiempo ahora para abrir a preguntas, pero está bueno si fueron surgiendo que tomen nota y mañana nos comprometemos a dejar un espacio un poquito más grande para el intercambio. Sí, Ana. De todas maneras, el aula queda abierta, no la cerramos. Entonces, pienso que sería bueno que si quieren, porque ahora supongo que será como una revolución de todo lo que han dicho, y lo que habíamos hablado, ¿no? Que por eso lo habíamos propuesto como un taller, justamente para que la gente pudiera empezar a trabajar entre ellas mismas, y que comenzaran a surgir estas preguntas o conflictos o lo que sea. Entonces creo que en este tiempo, hasta mañana, incluso quien quiera dejar preguntas en el chat, o quien no pueda dejarlas en el chat y me las quiera mandar por correo electrónico, y entonces mañana las exponemos, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, perfecto, nos vemos mañana. Hacerles un montón. Bueno, Micaela tienes, perdón. No, simplemente nada, agradecer por el espacio, y me gustaría saber si hay alguna manera de contactarnos con ustedes de una manera aparte, porque les justamente... Si quieren, ahora les escribimos ahí en el chat nuestro correo electrónico. Perfecto, porque literalmente el taller fue porque en nuestra universidad queremos proponer un protocolo de género, entonces teníamos muchas dudas porque, nada, somos un grupo medianamente pequeño y no teníamos mucha idea de cómo abordarlo, y recibimos ayuda de un par de profesores, pero aún así teníamos dudas. Sí, mañana vamos a ver un poco más eso, ¿no? Como la aplicación. Hoy éramos como contextualizar un poco el recorrido histórico, cortito, pero... y mañana sí ya meternos de lleno en el trabajo concreto de la aplicación. Así que nos vemos mañana, y gracias a todas las personas que participaron y por el debate. Esperemos tener más encuentros para profundizar. Muchas gracias a ustedes. Quiero agradecerles a ustedes, sobre todo, la apertura y todo, y a las personas que estuvieron conectadas. Creo que la idea también, como insisto, esto ha sido un taller, y de alguna manera las chicas también lo plantearon así, justo por esta cuestión colectiva. Creo que es buenísimo que nos planteen alguna situación en particular, si es que ustedes la pueden contestar, o una situación general, o como sea, porque son quizás dudas que ustedes ya tienen muy claras, o quizás son dudas que pueden hasta generar alguna otra respuesta, ¿no? Nueva. Dependiendo siempre, me parece interesante porque son personas de muchas partes de Latinoamérica, y entonces ahí está como esta parte más rica del encuentro. Así que bueno, si nadie tiene más nada que decir, hasta mañana. Listo. Chao. Adiós.